Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en la política nacional. Sí, vamos a analizar la situación de Cristina. No tanto la situación de Cristina, sino lo que genera la situación de Cristina, este encarcelamiento domiciliario por 6 años que dispuso la Corte Suprema de Justicia, cómo reordena el tablero político, hacia dónde puede ir, cómo se puede rearmar un tablero que ya era complejo. Sí, muy complejo. ¿A quién le beneficia? Está muy atomizado. Muy atomizado, ¿no? ¿A quién le beneficia? ¿Cómo se puede reordenar el peronismo? ¿Qué papel va a jugar Cristina Fernández? Porque evidentemente aún presa va a seguir ejerciendo algún tipo de liderazgo político. ¿Y cómo impacta también en el oficialismo? ¿Qué hace en el gobierno de Milei? ¿Qué le sirve más? ¿Cristina libre y candidato o Cristina presa como símbolo? Bueno, todo esto hablábamos con Ignacio Liendo, politólogo cordobés, que esto nos decía. Mira, vos lo decías, ¿no? La irrupción de Javier Milei en el 2023 fue algo muy disruptivo, ¿no? Como se dice. La propia Cristina Fernández dijo en algún momento, previo a que ganara Milei la elección, durante el año 2023, dijo, cuidado porque estos dos chicos, por él y por Villarroel, que están allá al fondo y tienen dos bancas, eh, pueden convertirse en presidente y vicepresidente, ¿no? Bueno, eso ocurrió. A partir de ahí, todo el sistema político se reconfiguró. El núcleo duro de la oposición, pero colaborando en algunos temas, fue y sigue siendo el kirchnerismo, o sea, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso, pero descontando eso, el resto de los bloques colaboraron fuertemente con Javier Milei, si no, no estaría vigente la ley base y el decreto 70, y lo dotaron de gobernabilidad y él pudo llevar adelante un programa en un contexto sociopolítico de la sociedad a la expectativa de el cambio que finalmente se produjo. Bien, no obstante ello, y mientras muchos auguraron el fin del peronismo, Cristina hizo una serie de movimientos claves y con eso se reconfiguró todo el mapa político. Primero, el contexto. El gobierno de Milei ha perjudicado fuertemente a los amplios sectores populares, más allá de su potencia comunicacional y su potencia eh, para conectar en un momento crítico del inconsciente colectivo nacional y mundial. Más allá de eso, el gobierno viene haciendo agua en un montón de aspectos, fundamentalmente en la vida cotidiana. Insisto, más allá de esa potencia comunicacional, sobre ese trasfondo, Cristina hace una serie de movimientos que son básicamente los siguientes. Y siempre a sabiendas, ella, por conocer cómo operan los actores del poder real en Argentina, cuáles son sus incentivos y cuáles son sus estrategias a largo plazo, ella siempre supo que la iban a condenar. Lo adelantó en sus presentaciones a las distintas instancias judiciales, sobre todo las que de mayor alcance público, lo adelantó claramente y no quiso un indulto o algún otro arreglo durante el gobierno de Fernández, la cual ella había montado y de la cual era vicepresidenta. No lo quiso, no quiso fueros, y así fue construyendo un camino un camino legendario, si vos querés, o más bien mitológico, y recientemente hace dos movimientos claves que son, primero, llamativamente, cosa que siempre había despreciado, eh, pelea por obtener la presidencia del PJ, y después, con todo lo que eso implicó, y después anuncia con 8 puntos de rating en una entrevista de C5N, anuncia que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, el punto cero del peronismo. Y eso acelera todos los tiempos históricos de la justicia y de la propia política, y ella vuelve a ocupar absolutamente la centralidad. Queda muy desdibujada la figura de Mauricio Macri, eso sobre el plafón de haber perdido su primo las elecciones en la capital federal recientemente. Queda desdibujada la figura de Macri y queda desdibujada la polarización en general con el gobierno nacional, a quien más le convenía Cristina candidata, ¿no? Entonces, todos esos movimientos reconfiguran la oposición, básicamente el peronismo, quien ahora
quien venía fracturándose por la disputa entre Axel Kicillof y su gente y Máximo Kirchner, la Cámpora y la gente de Cristina. Entonces ahora están necesariamente forzados a un acuerdo con esta nueva situación, un acuerdo que ya está en construcción y que tiene que ver con la definición de las listas, un discurso unificado y la militancia de cara a las elecciones del 7 de septiembre, que son elecciones distritales en la provincia de Buenos Aires, y que definirán en gran medida eh, las elecciones y la confección de las listas en la mayoría de las provincias, y que desde allí se posicionarán para las elecciones del 26 de octubre, que son las elecciones a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, elecciones generales, en las cuales van a estar todas atravesadas por esta cuestión y van a ser totalmente elecciones nacionalizadas, como ya vimos en todas las provincias, pero mayormente en la capital federal, como decíamos recién, ¿no? Ignacio, vos decías recién, bueno, hubo gente en el camino que le bajó el precio a la candidatura de Cristina en la tercera sección electoral, diciendo, bueno, tuvo que ir a recluirse a ese lugar porque ya está en una etapa terminal de su carrera política, ya la vienen jubilando hace muchos años a Cristina. Vos le das un lugar de centralidad a esa decisión de haberse candidateado ahí, ¿no? Como una estratégica. Sí, sí, no tengas dudas, todo el proceso, bueno, ella es una persona extremadamente inteligente, muy por encima de la media de toda la clase política nacional, muy por encima, justamente en esto, ¿no? En pensamiento estratégico y en inteligencia estratégica y en mirar varias jugadas más adelante. Claramente ella hizo todo a propósito, jamás le importó esta cuestión de las condenas, eso es algo, es comidilla para los programas de la tarde, desde su visión del mundo, ¿no? O sea, es absolutamente irrelevante para ella esta cuestión judicial, verdaderamente. Vos pensás que su vida no cambia absolutamente nada, o sea, Cristina es una persona, como muchos otros líderes con su trayectoria, que no tienen vida social, porque no pueden salir a la calle directamente, son gente que anda con 20 custodios, o sea, no es que puede ir al shopping o al mercado a comprar un kilo de milanesa de pollo, o sea, no existe, o sea, el común de la gente mira estas cosas desde la simpleza de su cotidianeidad, pero estamos hablando de figuras que tienen una vida muy particular, básicamente porque fueron expresidentes, tienen una custodia permanente, no tienen vida social, no porque no quieran o no puedan, sino porque cada movimiento que hacen es leído en clave política, entonces tienen que medir cada movimiento. Bueno, en ese contexto, todo lo que ella hace es pensado, es coordinado y tiene efectos políticos. Entonces, ahora se abre una disyuntiva. Los que la intentan seguir jubilando el peronismo, tienen que estar atentos a una disyuntiva, que es básicamente la siguiente. Como dice Jorge Asís, no se mira en el espejo de Lula e intenta volver en el 2027. Bueno, no lo sabemos. Esa es una opción y entonces todos los movimientos pueden estructurarse en función de eso. Y la otra opción, que parece la más plausible, es que finalmente produzca el trasvasamiento generacional. Eso se va a ver ahora si hay magnanimidad en la confección de las listas de su parte y de su hijo, sobre todo con el sector de Kicillof. Y entonces esa construcción va a ser la que te va a poder decir hoy que ella está verdaderamente generando un trasvasamiento generacional, construyendo nuevos liderazgos, pasándole la posta a alguien. Y bueno, ese alguien, ¿quién es? Bueno, según mediciones, según la propia política dentro del espacio del peronismo, debiera ser naturalmente Axel Kicillof si no emerge otros referentes, otros gobernadores. ¿Qué pasa con Sergio Massa? ¿Qué pasa con Máximo Kirchner? O sea, pero serían más o menos las dos estrategias o los dos caminos o las dos vías que se abren a partir del futuro con este movimiento. Insisto, lo de la justicia es irrelevante, vienen otras causas, ahora va a ser más de lo mismo, lo único que han logrado es que vuelva a tener la centralidad que venía perdiendo. Entonces ahora ella se convierte en el gran árbitro de la confección de las listas. Recordemos que al final la política es eso, y adquiere una estatura legendaria, y eso le conviene a su espacio, y bueno, también en alguna medida al gobierno que puede polarizar, si bien le convenía que sea candidata, también le conviene al oficialismo nacional para seguir sosteniendo esta dinámica de la grieta
que es la que tiene atrapada a la sociedad argentina desde hace muchos años, ¿no? Ignacio, en términos de construcción, ¿no es un problema para el peronismo la situación de Cristina en el sentido de decir, vos decís, no, le da centralidad? Ella no puede ser, pero también ella tiene limitaciones a la hora de decir quién tiene que ser, ya pensando en el 2027, no en el 2025. Ella tuvo ya la actitud de elegir una especie de delegado con Alberto, algo que salió mal, no la limita en el sentido de no poder ser y tampoco poder designar a quién, no tiene ahí un mecanismo bastante complicado de actuación. Sí, sí, por eso si vos me preguntas, volviendo a la conversación anterior, eh, yo creo que lo más lógico en esa inteligencia estratégica que ella tiene es la segunda opción, que no vaya en el 2027, porque deben ocurrir en el medio un montón de cosas. Por ejemplo, que alguien le indulte o sea, cosas verdaderamente disruptivas. Y esto que vos estás diciendo, sería mucho más complejo evitar una fractura porque la gente más joven viene pidiendo fuertemente pista, ¿no? O sea, es como que ya ha llegado el momento. Si bien ella tiene una edad, una lucidez, una edad y una salud eh, destacadas a su edad, y muchos otros líderes, Trump, Lula, etcétera, fueron y son presidentes con más de 75 años, no habría problema por ese lado. La generación más 50, en torno a 55 años, es la que viene pidiendo pista y es la que, si se obtura esa vía, va a generar una fractura. Por eso hay que estar atento a lo que ocurre ahora, a ver qué movimientos hacen para eh, construir esos nuevos liderazgos y si efectivamente va por este lado que yo te digo, de ir armando, ir armando una opción en la que todos los sectores y todas las tribus del peronismo estén de acuerdo y todos en columna detrás de eso. Lo que vos tenés en ese sentido, que no tenías antes de esta condena, es que nadie cuestiona su estatura y ella puede ordenar las listas desde ese lugar legendario en el que se ha puesto por esta nueva centralidad de la prisión domiciliaria. Yo creo que eh, ahí está la cuestión y ella y los que están con ella van a ir lentamente haciendo movimientos quirúrgicos en función de ese objetivo. Pero de no haber mediado la condena, y con esto te hago el cierre global del el perro se muerde la cola, de no haber mediado la condena, era muy complejo hacer esto. Entonces, la condena ha favorecido no solamente la unidad del peronismo que no estaba o que había una fractura expuesta, sino que también ha permitido el cómo hacerlo de una manera que sea más o menos gananciosa para todos los actores en pugna. Esa es la novedad de fondo del proceso, ¿no? Ignacio, vos decías recién, bueno, si no es Cristina, naturalmente las miradas van a la provincia de Buenos Aires. La primera es el gobernador Kicillof. ¿Cómo ves a Kicillof para el paladar promedio peronista? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Eh, Axel Kicillof no es originalmente peronista, es alguien hay un momento en el gobierno, en el segundo gobierno de Cristina, en que ella suma a otros actores, mayormente universitarios, ¿no? Axel Kicillof era, junto con otro grupo de jóvenes, habían tenido una militancia de gente que viene del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la élite sociocultural, si vos querés, de la capital federal. Él no es de la provincia de Buenos Aires. Entonces Cristina en ese momento suma una serie de jóvenes que tienen una fuerte militancia universitaria, académica, entre ellos Axel Kicillof, quien se va destacando en distintas funciones y después lo nombra ministro de Economía y ahí tiene un rol relevante. No es originalmente peronista, pero va tomando las banderas de el gobierno de Cristi, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, o sea, se va apropiando de esas banderas. Y bueno, Kicillof es también una persona extremadamente inteligente, con una tremenda capacidad de trabajo, con una simpleza y con una austeridad que llama la atención, ¿no? Entre los varones del conurbano. Entonces hay otro momento clave en el contexto de la pandemia, que es la militancia de Kicillof y quien ahora es su jefe de gabinete, si no me equivoco, su amigo de toda la vida, también de la militancia universitaria, Carlos Bianco, y la famosa aquella epopeya del Clio que recorre en toda la provincia de Buenos Aires y lo termina colocando como una opción y gana las elecciones y después reelige. Entonces,
y después están los datos, ¿no? O sea, sabemos lo que significa la provincia de Buenos Aires, o sea, el 35% de la población, el 35% del Producto Bruto, el 35% de la geografía, o sea, en el sistema político de la reforma del 94, de la Constitución del 94 para acá, la preeminencia y la hegemonía de la provincia de Buenos Aires tiene un peso descomunal respecto del federalismo realmente existente, entonces su peso es muy importante. Y tracciona mucho, a pesar de que hay diferencias internas dentro de otros sectores del peronismo respecto de su ortodoxia. Y después tenemos otro dato. En la última elección del 2023 le fue muy mal al peronismo y de tener la mayoría de las provincias no hace mucho pasó a tener 5, entonces no hay otros referentes provinciales de peso, salvo el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que siempre tuvo, por esto de disputarle a ella el PJ y de tener un discurso crítico desde el minuto cero con Milei, tiene un posicionamiento al menos discursivo y ella lo ha reconocido. Y seguramente si hay un gobierno peronista en algún momento próximo, seguramente el gobernador Quintela tendrá un rol importante, como puede ser el gobernador de La Pampa, como puede ser el gobernador de Formosa, pero no hay un jugador con un volumen político y con una serie de capacidades y en gestión como Kicillof, ¿no? Bueno, ahí estaba Ignacio Liendo, el analista político, y esta mirada, ¿no?, de Cristina y cómo esta situación presa en su departamento reordena de alguna manera o redefine también el panorama político y las distintas tribus del peronismo, ¿no? Claro. Hay que ver qué pasa porque, claro, en el peronismo hay peronistas que tienen que ver con Gildo y Fran, con Yayora, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otros líderes peronistas como en Tucumán, como el peronismo catamarqueño, el riojano. Claro, muy atomizado está el peronismo, sí, ¿no? Sí, sí, y de perfiles muy distintos. El pampeano, ¿no? Otra característica distinta. Bueno, hay que ver cómo se reconfigura todo eso, o Kicillof, la figura de Kicillof. Claro, y además hay una gran cuestión que es, bueno, Cristina va a seguir pretendiendo ser la figura gravitante y la que define, la que decide y además la que encarna un proyecto, o ya es tiempo, como decía Liendo, de generar renovación dentro del peronismo, porque hay muchas figuras, incluso la propia Cristina, que están muy desgastadas y además hay reclamos de una renovación a nivel dirigencial y de candidaturas. Dice Liendo, si esto no se produce, el riesgo del peronismo es otro quiebre más. Claro. Claro. ¿No? Que generacionalmente haya ahora un quiebre de gente que reclama un lugar y no lo viene teniendo. Y están los más 50 que dice Liendo, ¿no? Que claro, son los que están pidiendo pista, porque además, si no es ahora con más 50, ¿cuándo? Claro, ¿no? Exacto. Bueno, es ahora o nunca para muchos. Bueno, llegamos a momento de pausa. Sí, vamos a la pausa, enseguida regresamos.